Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 5, y luego seguimos con el capítulo 6. Capítulo 5, versículo 22 y 23. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6, desde el primero. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que yo os daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y el Señor bendiga su palabra que hemos dado lectura a estos versículos del Señor, donde el Señor siempre tiene, ¿no es cierto?, una porción para cada una de nuestras vidas y una enseñanza, ¿no es cierto?, que dejarnos a cada uno de nosotros como hijos de Él. Sabemos, ¿no es cierto?, que en estos momentos todos estamos pasando por distintas situaciones, algunos quizás situaciones más difíciles, otras situaciones quizás no tanto, pero todo ha sido, ¿no es cierto?, y ha sido entregado a nosotros por nuestro Dios. Cada prueba, cada dificultad, cada bendición, ¿no es cierto?, que usted ha tenido durante este tiempo, ha sido porque el Señor así lo ha permitido. Y que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, esta palabra que hemos leído, porque aquí nos habla, ¿no es cierto?, de cómo Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Y les da, ¿no es cierto?, un gran trabajo para llevar, ¿no es cierto?, y convencer de cierta manera a este gran hombre Faraón, que en estos tiempos, ¿no es cierto?, en que se habla de la palabra del Señor, que están en estas escrituras, es un hombre poderoso,
fuerte, ¿no es cierto?, conocido en aquellos tiempos por tener mucho poder, por tener, ¿no es cierto?, a todas personas a su cargo, trabajando, sirviéndole a Él. Y que el Señor nos bendiga, amén. Porque aquí había un mandamiento, un mandato de Jehová de que Él iba a rescatar a su pueblo de ahí, que Él iba a rescatar a su pueblo de ¿no es cierto?, faraón, el cual, como dice aquí su palabra, por eso le di lectura a todos estos versículos, porque los tenía bajo servidumbre, trabajando duramente en aquellos años, ¿no es cierto? Lo podemos comparar quizás con esclavos, quizás a personas, ¿no es cierto?, a los cuales debían trabajar mucho para poder, ¿no es cierto?, servirle a Él. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros porque somos hijos del Señor. Hoy en día, parte, ¿no es cierto?, de este grupo de guerreros, ¿no es cierto?, que hoy en día estamos libres, que estamos, ¿no es cierto?, alabando al Señor, que podemos servirle a Él con libertad, que aún, ¿no es cierto?, no tenemos prohibiciones, que aún no tenemos, ¿no es cierto?, que quizás escondernos para servir al Señor, que todavía podemos tener nuestra Biblia en nuestras manos, en nuestro hogar, en donde quiera que estemos, amén, y que el Señor nos ayude cada día a cada uno de sus hijos, porque dice la palabra del Señor que Él no va a dejar, ¿no es cierto?, tardar sus promesas y que sus promesas se van a cumplir y se van a cumplir todas. No va a dejar ninguna, dejar pasar por alto, ninguna se le va a olvidar, como quizás a nosotros se nos pasa por alto muchas veces, promesas que hacemos por nuestros labios y que muchas veces no cumplimos y no las cumplimos delante del Señor. Amén, y que el Señor nos ayude, porque dice que Jehová envió a Moisés, ¿no es cierto?, a entregar este mensaje a Faraón, pero aún así él, quizás siendo muy humilde, siendo a lo mejor una persona quizás con pocos estudios, a lo mejor no era una persona que tenía tanta palabra, pero él estaba enviado por Dios y él iba a ser quien le iba a entregar la palabra a Faraón. Amén. Y que el Señor nos ayude. Y así también el Señor lo hace hoy en día con cada uno de nosotros. A lo mejor no somos grandes, ¿no es cierto?, predicadores. No sabemos, ¿no es cierto?, la Biblia a lo mejor de memoria, pero tenemos lo principal, que es la gracia del Señor para entregar la palabra. Amén. La sabiduría de Él, la que Él nos entrega, no nuestra propia sabiduría. Amén. Y a través de su palabra nosotros entregamos lo que el Señor pone en nuestros labios, lo que Él pone en nuestro corazón, lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, en la casa del Señor a través de su palabra. Porque dice su palabra que Él es, en el versículo 2, dice, habla todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Muchas veces nosotros le decimos, ¿no es cierto?, a nuestros mismos hermanos, quizás que están alejados del Señor, o aquellos que no conocen aún o no se han acercado, ¿no es cierto?, al Señor, y le decimos, hay un nombre, hay alguien, ¿no es cierto?, llamado Dios, que ha entregado, ¿no es cierto?, a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros, que dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros, no importando cómo es usted, no importando si es bonito, si es feo, si es gordito, si es flaco, no, Él entregó su vida por cada uno de nosotros, no hizo excepción de personas. Él no dijo yo voy a salvar solo a este grupo, sino que lo hizo por amor a todo este mundo. Y muchos hoy en día no entienden y muchos rechazan ese amor que el Señor les ha entregado. Muchos han aceptado al Señor y un día, por uno u otro motivo, se han alejado de Él. Y que el Señor nos ayude, amén, porque ellos conocen la palabra del Señor, conocen quién es Jehová, y que el Señor nos ayude. Y dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Que el Señor nos ayude, amén, porque sabemos que Dios, que Jehová es todo, que Él lo puede todo, amén, y que el Señor nos ayude. Él es quien tiene todo el poder en esta tierra, en este mundo, no hay nadie más grande que Él, y que el Señor nos
ayude, amén, porque no siempre nosotros, mis hermanos, aún siendo hijos del Señor, nos cuesta quizás entender todo el poder que tiene nuestro Dios con nosotros, toda la misericordia que Él tiene con este mundo, que aún la tiene, que aún, mis hermanos, si usted mira su vida, mira lo que está pasando, aún tiene misericordia de nosotros, y que el Señor nos ayude, amén, y podamos nosotros como hijos del Señor entender la palabra de Él, entender que Él es quien nos amó un día, entender que el amor que Él tiene es incomparable a cualquier otro, así como lo tuvo con este, ¿no es cierto?, grupo, ¿no es cierto?, con su pueblo del Señor, lo tiene hoy en día también con nosotros. Él a través de su palabra nos dice que Él tiene preparado una morada para nosotros, para cada uno, y que el Señor nos bendiga, amén, porque muchos a lo mejor hemos pasado dificultades y hemos tenido, ¿no es cierto?, una casita pequeña, o quizás tenemos nuestra casa pequeña, y decimos a lo mejor no tenemos el espacio que quisiéramos, pero un día esa morada será maravillosa para nosotros, amén, y que el Señor nos bendiga, porque ahí nada nos va a faltar, lo vamos a tener todo. A lo mejor hoy en día nos falta algo que quizás queremos, que necesitamos, pero en esa morada que el Señor nos tiene preparada la tendremos todo lo necesario y estaremos gozándonos con Él un día, amén, y que el Señor nos bendiga, mis hermanos, para creer en sus promesas y creer que ese pacto que hizo Jehová, ¿no es cierto?, a través de su Hijo Moisés, también lo tiene hoy para nosotros. Por eso nos hace recuerdo hoy en día que ese pacto que Él hizo, Él no lo va a dejar en vano, no lo ha olvidado, Él lo tiene presente y lo tiene para su pueblo, amén, que el Señor nos ayude. Dice su palabra, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Que el Señor nos ayude, amén, porque eso es lo que hace el Señor con nosotros, que cuando usted tiene una dificultad, tiene una prueba, por más pesada que usted la vea, va a estar Él ahí. Él no le va a dar más carga de la que usted no pueda llevar, de que usted no pueda poner, ¿no es cierto?, sobre sus hombros, sino que Él va a estar ahí ayudándole, cuidándole, ¿no es cierto?, apoyando esa carga que usted lleva por delante, y que el Señor nos ayude, amén, y será, ¿no es cierto?, esa carga aún más liviana de llevar, de pasar, de sobrellevar, porque Él nos va a librar de todo, porque esas pruebas que nos pone son para hacernos más fuertes, para poner, ¿no es cierto?, a prueba nuestra fe, para poner a prueba, ¿no es cierto?, si somos fieles a Él, si a pesar de ese problema seguimos caminando al Señor, seguimos avanzando y no nos quedamos ahí estancados y decimos, no, esto es demasiado para mí, no voy a seguir, hasta aquí no me llego. No, sino que es para seguir aún más fuerte y que el Señor nos ayude, amén, porque Él nos va a redimir, Él nos va a ayudar con su brazo extendido y Él será, ¿no es cierto?, quien estará a nuestro lado. Y dice que os tomaré, dice, por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén, que el Señor nos ayude. Porque cuando salimos victoriosos de una prueba, cuando salimos victoriosos de una dificultad, de una enfermedad, de un problema que hayamos tenido, y salimos airosos, ¿no es cierto?, decimos gracias, Señor, porque tú estuviste ahí, porque tú fuiste el que me fortaleciste para salir adelante, y que el Señor nos ayude, amén. Así también el Señor lo hizo con este pueblo, que a lo mejor al principio no querían creerle a Jehová, no querían creerle, ¿no es cierto?, a Moisés, que él había sido quien entregaba, ¿no es cierto?, el mensaje a este pueblo, porque aún no lo sacaba, y ellos decían, pero si aún estamos aquí, y mira, aún más, me están haciendo trabajar más todavía, más aún, y reclamaban quizás ellos, y decían, quizás hasta muchos pensaron, ¿no es cierto?, diciendo, esto no es verdad, porque mira con lo que estoy haciendo, y muchos hoy en día también, y dicen, pero mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando hoy en día,
cuántas muertes, cuántas enfermedades, cuánta cosa ha pasado ahora. Y así también pasó en esos tiempos, ¿no es cierto? Que muchos pensaban y creían que Jehová había olvidado su pacto con ellos. Y nosotros como hijos del Señor no tenemos que olvidar que Él su promesa la ha de cumplir. Un día ha de recoger a sus hijos, aquellos que le han sido fieles, aquellos que han persistido, aquellos que han sido, ¿no es cierto?, perseverantes en sus caminos, y que el Señor nos ayude. Y dice que su palabra, de manera que habló Jehová a Moisés, hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Que el Señor nos ayude, amén. Muchos hoy en día también están a lo mejor sintiendo eso, sintiendo que la prueba es más grande, que la dificultad cada día va siendo más, que a lo mejor no se me acaban los problemas, que esta enfermedad todavía sigue aquí, pero Él, ¿no es cierto?, todo tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un propósito para el mundo entero, y que el Señor nos ayude a causa, dice, del espíritu y de la dura servidumbre. Y muchos hoy en día también no quieren escuchar la palabra del Señor. Muchos hacen oídos sordos a la palabra de Dios, y que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice que aquí, mis hermanos, mire, que él le habló Jehová a Moisés, le habló, lo envió, lo mandó. Que el Señor nos ayude, amén. Entra y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondiendo Moisés delante de Jehová, y aquí dice, los hijos de Israel no me escuchan. El Señor nos ayude. ¿Cómo pues escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? El Señor nos ayude, mis hermanos, amén. Muchas veces nosotros como hijos del Señor también no creemos completamente a lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros. No creemos en que Él nos va a entregar la palabra necesaria, esa palabra precisa, ¿no es cierto?, que necesita el necesitado, que necesita aquella persona, ¿no es cierto?, que está pasando por una dificultad. Y que el Señor nos ayude para que nosotros no pensemos, ¿no es cierto?, como quizás en esos años, ¿no es cierto?, Moisés, pensando, ¿cómo yo voy a irle a hablar a Faraón? ¿Cómo yo, siendo una persona humilde, siendo una persona que a lo mejor no me expreso bien, no tengo un lenguaje, ¿no es cierto?, a lo mejor adecuado para ir a hablar con esta gran persona, ¿cómo yo voy a ir a hablarle a él? ¿Cómo si aquellos, ¿no es cierto?, que son iguales a mí, no me escuchan? ¿Cómo aquel, ¿no es cierto?, Faraón va a escuchar lo que yo diga? Y que el Señor nos ayude. Y muchas veces nosotros igual pensamos y decimos, ¿cómo? ¿Cómo me van a escuchar a mí? ¿Quién soy yo para a lo mejor hablar? Pero piense que usted es más grande que todos, porque no es usted el que está hablando, sino que Jehová es el Todopoderoso. Usted es el medio, usted, ¿no es cierto?, es el instrumento que usa el Señor para entregar la palabra. No mire, ¿no es cierto?, a la persona que está delante, no mire a aquella, ¿no es cierto?, persona que a lo mejor está aquí en estos momentos, sino que mire que esta palabra que está siendo entregada es de parte del Señor. Amén. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para que los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Que el Señor nos ayude, porque Él dio mandamiento, Él ordenó, Él dijo, Moisés, vaya donde Faraón y dígale, debe sacar, ¿no es cierto?, a este pueblo de esa tierra. No es tierra para ellos. Ellos tienen una tierra mejor, una tierra preparada que tiene Jehová para ellos. Y así también el Señor lo hace hoy con nosotros.
usted no es de esta tierra, no es de este mundo. Tiene una morada preparada para usted, que no es esta tierra, que no es este mundo, que no es el lugar más bonito que pueda haber en este planeta. No, es esa morada que el Señor tiene un día, que nadie más conoce sino que el Señor. Que el Señor nos ayude, amén, porque Él a través de su palabra siempre nos enseña, ¿no es cierto? Y piensa usted, mis hermanos, que los problemas son para que nosotros podamos aún ser más fuertes. Los problemas nos enseñan, nos dan, ¿no es cierto?, una enseñanza, nos entregan, ¿no es cierto?, algo que nosotros aprendemos y que muchas veces permitimos que ese problema nos deje atrás. Muchas veces permitimos que ese problema nos deje, ¿no es cierto?, debilitado, pero debemos obedecer a la palabra del Señor. Debemos, ¿no es cierto?, decir, no, Señor, yo puedo, yo sé que yo puedo porque usted está conmigo y que el Señor nos ayude, amén. Y usted verá que pasando esa prueba, pasando esa dificultad, verá, ¿no es cierto?, ese valle maravilloso que el Señor tendrá para usted, una bendición preparada para su vida, amén. Y que el Señor nos ayude cada día para alabar al Señor, para bendecir su nombre, para buscar al Señor, para aquellos, ¿no es cierto?, que a lo mejor olvidaron un día, ¿no es cierto?, esta palabra, olvidaron que un día el Señor tuvo un pacto, ¿no es cierto?, Jehová, un pacto con su pueblo, también lo tiene con nosotros y ese pacto está vigente, está, ¿no es cierto?, no está olvidado, está presente, y que el Señor nos ayude para creer en Él, para no olvidarnos, ¿no es cierto?, de que el Señor, las promesas que Él nos ha entregado, las cumple. Y yo creo que todos mis hermanos, un día nosotros, cuando le aceptamos al Señor y hemos, ¿no es cierto?, rendido nuestra vida a que un día le vamos a servir por toda la vida, porque no le hemos dicho, ¿no es cierto?, no le hemos hecho una promesa a nadie más que a nuestro Dios. Sabemos, ¿no es cierto?, que su promesa puede tardar, pero nunca va a ser olvidada. Que el Señor nos ayude, amén, porque Él no es hombre para olvidar sus promesas. Él no es como nosotros, que muchas veces nos olvidamos, sino que Él está ahí, pendiente de todo, amén. Que el Señor nos ayude y bendiga esta palabra que ha sido entregada para el Señor.